Una bendición poder compartir una vez más esta dosis de bendición. Quien les habla es el pastor Manuel López desde Santiago, Chile. Hoy quisiera en esta dosis reflexionar sobre algo muy importante. Qué importante es tener un claro llamado cuando vamos a servir al Señor específicamente en un área en el ministerio. ¿Por qué es importante? Porque si Dios no nos ha llamado, si Dios no nos ha puesto en el lugar en el que vamos a servir, vamos a cometer grandes errores. Nos va a ser tan mal a nosotros como también a aquellos que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a servir a Dios en un área específica dentro de la obra, dentro del ministerio, es importante tener la claridad de que si Dios nos puso en ese lugar. Yo sé que hay mucho deseo de querer servir al Señor, pero la Biblia nos habla de que tenemos que prepararnos. Esto no es llegar y hablar de Dios. Esto no es llegar y testificar de Dios. Creo que primeramente tenemos que pasar por un verdadero arrepentimiento, convertirnos, ser transformados, cambiar de nuestra manera de vivir, ser diferente a lo que éramos antes y hoy andar de acuerdo a lo que el Señor nos guía a través de su palabra. Una vez que estamos en esa etapa y hemos pasado el proceso del Señor y queremos servir al Señor en algún área, en el área pastoral, en el área evangelística, maestría, apostolado, profecía, en cualquier área o cualquier servicio que queramos hacer al Señor, tenemos que tener un claro llamado de parte de Dios. ¿Para qué? Para que Dios esté ahí. Porque si yo me pongo, porque yo siento ponerme, me pongo en el pastorado, me pongo en el área ministerial que yo quiero estar, si no tengo esa relación, ese llamado de Dios, esa claridad para estar en esa área trabajando, va a ser peligroso para mí y peligroso para aquellos que van a acercarse a través de lo que yo pueda compartir. ¿Por qué? Porque si no hay un claro llamado y Dios no me puso en ese lugar, Dios no va a estar. Dios no va a ser partícipe de nada, así que es importante tener esta claridad. Porque cuando Dios llama no se equivoca y nuestra preocupación cuando Dios ha llamado a nuestra vida para servir en un área en el ministerio, tenemos que creer que Él va a proveer, Él va a suplir tanto nuestros compromisos espirituales, nos va a dar sabiduría, entendimiento para saber guiarnos en Él y también nos va a proveer en el área económica para suplir nuestras necesidades. Porque si hacemos la pega, laburamos, trabajamos para Él, Él es fiel en pagar justamente. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que muchas veces entran en un área ministerial, ¿no es cierto? Y están viviendo momentos bastante complicados, tanto espirituales como económicas, incluso físicas. ¿Por qué? Porque están en un lugar que no le corresponde y le dan y le tratan de arreglar el tema y no pueden lograr nada. Y va a ser difícil lograr algo porque si Dios no te puso, Dios no te llamó para estar ahí, es un grave error. Y no está Dios en medio de lo que nosotros queramos hacer. Es lindo querer hacer cosas para Dios, pero tenemos que involucrar a Dios. Él tiene que ser nuestra primera razón y estar en medio de todo. Por eso es importante, para poder avanzar, para poder conquistar, para poder lograr con nuestra vida lo que Dios quiere hacer, tenemos que estar completamente sumergidos en Dios y tener claro que si Dios me llama al pastorado, están en el pastorado, evangelismo, porque hay muchos que están trabajando dentro de las áreas ministeriales y no están creciendo ni avanzando porque no es el área en que Dios les quiere. Por eso es importante presentarme a Dios, orar a Dios y pedirle: Señor, aquí estoy, ¿en qué quieres que yo te sirva? Y Dios te va a poner en el lugar preciso y cada vez que hagas algo vas a tener el apoyo, el respaldo de Dios. Hay un texto que me gusta mucho que dice la Escritura y lo voy a parafrasear un poquito, que lamentablemente hay muchos, ¿no es cierto?, que están hablando cosas en el nombre del Señor, siendo que Dios no ha puesto palabra en su boca. Así que yo te motivo a que busques a Dios, a que le creas a Dios, te metas en Dios y entienda que el que te llamó es fiel para guiarte y para darte victoria en todo lo que emprendas. Pero si te metiste tú sin tener el claro llamado, te voy a decir algo: estás corriendo un grave peligro, y eso te va a dar un término que no va a ser bueno. Que Dios te bendiga con esta dosis de bendición. Paz del Señor.